Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy, quería presentarme como una voz desconocida para la mayoría de ustedes. Soy TJ Roach, el escritor y productor de los principales documentales de investigación de nuestro canal. Propuse la idea de Cold Case Detective hace casi 5 años, y he visto su crecimiento desde una pequeña miniserie en Top 5s hasta un canal de YouTube y podcast gestionado profesionalmente, con una transmisión simultánea en Amazon Prime Video. Es un honor y un privilegio para mí anunciar que en las próximas semanas, mi papel en el canal Cold Case Detective crecerá, ya que prestaré mi voz para las narraciones de futuros documentales de investigación principal, así como algunos videos de listas de vez en cuando. Habiendo proporcionado gran parte de la investigación y las palabras escritas para código de clasificación decimal, no puedo expresar lo suficiente lo mucho que significa para mí continuar implementando mi pasión por la defensa y contar las historias de las víctimas de crímenes verdaderos ahora, en la forma adicional de voiceovers. Prometo que la calidad y el profesionalismo siempre permanecerán y nuestra dedicación para proporcionar asistencia a quienes la necesitan sigue siendo el centro de nuestra misión y enfoque. Aprecio mucho a todos ustedes por emprender ese viaje con nosotros y ayudarnos a hacer crecer Cold Case Detective de ser solo otro programa de crímenes reales a lo que es hoy y lo que será en el futuro. Dicho esto, agradezco a todos mientras nos adentramos de nuevo en esto. Al fin y al cabo, hay más relatos por contar. Así que, sin más preámbulos, esto es Detective de Casos Fríos. Illinois no es ajeno a los criminales violentos. Desde John Wayne Gacy hasta H. Holmes, el estado del Medio Oeste, ha visto el surgimiento de algunos de los peores y más atroces delincuentes. Pero quizás una de las historias más aterradoras que se cierne sobre Illinois es la del Ripper Crew, un grupo de hombres que aterrorizó las calles del estado durante la década de los 80 y se aprovechó de mujeres vulnerables y desacompañadas. El Ripper Crew estaba compuesto por 4 hombres: Robin Gucht, nacido en 1953, Edward Spritzer, nacido en 1961, y 2 hermanos, Andrew y Thomas Gogoraliz. Thomas nació en 1961 y su hermano menor 2 años después. Por el interés en llevar a cabo tortura y mutilación, sus mentes perturbadas estaban motivadas por un ritual extraño y depravado que llevaban a cabo dentro de lo que Gecht describió como su capilla satánica. Pero según 3 de los miembros de la tripulación, solo estaban siguiendo las órdenes de Gecht, temiendo lo que él les haría si decían que no. El 1 de junio de 1981, los investigadores viajaron al Hotel Moonlit, en Villa Park, DuPage. El hotel, conocido por ser frecuentado por trabajadoras sexuales y traficantes de drogas, tenía una reputación sórdida. Así que no sorprendió a las autoridades descubrir un cuerpo en las instalaciones. Una empleada de limpieza detectó un fuerte hedor. El gerente del hotel pensó que tal vez era un cadáver en descomposición en Menacing. El gerente del hotel, suponiendo que probablemente era el cadáver en descomposición de un animal, fue en busca de la causa del olor, pero se alarmó cuando se topó con el cuerpo de una mujer. Los restos de la mujer llevaban tiempo allí. Partes de su esqueleto eran visibles, pero el homicidio se indicó por el hecho de que había sido atada con esposas antes de que su cuerpo fuera arrojado. Tenía un paño en la boca y la ropa interior bajada. Los investigadores vieron billetes en su calcetín, lo tomaron como indicio de que a quienquiera que la mató no le interesaba el dinero. Fue difícil identificar el cuerpo por su descomposición, especialmente porque ocurrió en 1981. Los avances forenses no eran tan avanzados como ahora. Los detectives, al revisar los registros de desaparecidos, no hallaron nada destacable.
Al hablar con investigadores en Chicago que tenían más experiencia en tales casos, recibieron la sugerencia de que la joven era una trabajadora sexual debido al hecho de que guardaba su dinero en sus calcetines. Aunque esta era una buena información a considerar, aún no ayudaba a identificar a la víctima. Se tomaron las huellas dactilares, se examinaron los registros dentales recibidos. Menos de 2 semanas después de que se descubrió el cuerpo, se le devolvió su nombre. Linda Sutton, trabajadora sexual de 28 años con varios arrestos, desapareció el 23 de mayo. Tristemente, ella tenía 2 hijos que nunca tendrían la oportunidad de verla de nuevo. Estaban al cuidado de su madre. Sin embargo, la mayor sorpresa en el caso de Linda llegó tras el examen del forense al cuerpo. Reveló que a pesar del estado de descomposición, la joven solo había estado muerta realmente durante 3 días. Su cuerpo se descompuso rápidamente debido a grandes heridas en el pecho, donde se eliminaron sus senos, permitiendo la entrada rápida de insectos y parásitos al cuerpo, acelerando la descomposición. Antes del 12 de febrero de 1982, un hombre de 35 años. El 12 de febrero de 1982, una camarera de cócteles de 35 años fue sacada de su vehículo. El tanque de gasolina estaba vacío, lo que sugería a los investigadores que se había quedado sin gasolina e intentaba pedir ayuda a alguien, cuando el perpetrador vio una oportunidad y atacó, arrebatándola. Dejó sus llaves en el encendido y su bolso en el asiento delantero. Su cuerpo desnudo fue encontrado en un terraplén cerca de la carretera y su autopsia mostró que había sido sexualmente asaltada, torturada y mutilada. El perpetrador volvió a atacar el 15 de mayo de 1982, casi un año completo después de que Linda Sutton desapareciera. Lorraine Borowski fue secuestrada mientras cruzaba sola el estacionamiento de su trabajo. Fue agredida sexualmente y sometida a tener un alambre envuelto alrededor de su pecho para cortarlo de su cuerpo antes de que finalmente fuera asesinada con un hacha. Recibió un total de 80 puñaladas. Después del horrible ataque, el cuerpo de Lorraine fue arrojado en el cementerio de Clarendon Hills, a unos 15 minutos en coche de Villa Park, donde se dejó el cuerpo de Linda. Otra mujer desapareció tras 2 semanas. El 29 de mayo, Shui Mak desapareció al volver a casa desde el restaurante familiar en Streamwood. Ella había estado recibiendo un aventón de su hermano, pero la pareja había discutido sobre algo y él había dejado a Shui para que ella siguiera detrás. Pero al final no fue su familia quien recogió a Shui. De hecho, nunca volvieron a ver a sus seres queridos. 4 meses después, sus restos nunca la volvieron a ver. 4 meses después, hallaron sus restos en un sitio de construcción. Y al igual que la otra mujer, el cuerpo de Shui había sido mutilado. Pasaron otras 2 semanas antes de que se llevaran a otra víctima. Por suerte, esta vez sobrevivió. Angel York informó a la policía que 2 hombres en una camioneta roja la habían secuestrado en junio de 1982, restringiéndola con esposas antes de agredirla sexualmente y torturarla. Se vio obligada a usar un cuchillo para cortar la piel de su pecho, lo que provocó que un hombre se volviera frenético. Cortó a Angel más antes de masturbarse en la herida, luego la selló con cinta adhesiva antes de que la echaran de la camioneta y la dejaron a su suerte. La pesadilla de Angel fue el caso. El 28 de agosto, el caso fue el cuerpo de Sandra Delaware. El 28 de agosto se halló el cuerpo de Sandra Delaware, una adolescente trabajadora sexual, abandonado descuidadamente, junto al río Chicago. Sus muñecas estaban atadas con un cordón de zapato y le faltaba un seno. Un sostén estaba anudado alrededor de su garganta y también presentaba numerosas heridas de arma blanca. Murió solo unas horas antes de que la encontraran. Tomó menos de 2 semanas para que otras 2 mujeres, Rose Back Davis, de 31 años, desaparecieran, y Carol Pappas, de 42 años, desaparecieron independientemente una de la otra. Rose fue descubierta el 8 de septiembre de 1982 detrás de una escalera de un edificio de apartamentos. Fue apuñalada, sexualmente agredida y estrangulada. Un calcetín negro rodeaba su cuello y su vestimenta estaba revuelta. Su rostro fue desfigurado por un hachazo
y había pequeñas heridas punzantes en su abdomen. Aunque Rose aún tenía sus pechos, habían sido cortados. Carol Pappas, esposa del lanzador de los Chicago Cubs, Milt Pappas, desapareció el 11 de septiembre. Inicialmente se pensaba que había caído en manos de la banda del Destripador, pero 5 años después de su desaparición, en 1987, su cuerpo fue hallado en un estanque y se declaró oficialmente que su muerte fue por ahogamiento accidental. En El traficante de drogas y su amigo Alberto Rosario, de 18 años, mientras estaban en una cabina telefónica. El tiroteo desde el coche ocurrió el 6 de octubre, según una confesión posterior de Edward Spritzer, el 6 de octubre. Según una confesión posterior de Edward Spritzer, la tripulación había estado conduciendo cuando Gecht ordenó a Spritzer que redujera la velocidad. Tomó 2 armas del coche y le indicó a Spritzer que se detuviera. Posteriormente abrió fuego contra ambos hombres, logrando acertarles a ambos. Aunque Tirado murió, Rosario sobrevivió. Tirado es la única víctima hombre de la pandilla. Casi al mismo tiempo, un segundo sobreviviente alertó a la policía. Beverly Washington, de 20 años, era una trabajadora sexual que fue secuestrada y agredida sexualmente por un grupo de hombres. Le habían quitado el seno izquierdo y el otro estaba muy cortado. La lanzaron desde una camioneta para morir cerca de una vía de tren, pero milagrosamente logró sobrevivir. Describió lo que sucedió a la policía, señalando que el hombre parecía estar agarrando a cualquier mujer sola de las calles y sometiéndolas a abusos sexuales y torturas extremadamente sádicos. Lo más notable de todo, Beverly pudo proporcionar descripciones de sus abusadores. Describió al conductor como un delgado hombre blanco de unos 25 años. Vestía camisa de franela, botas de punta cuadrada, con cabello grasoso castaño y bigote. Al parecer, él le ofreció más dinero del que ella solicitó. Estar nervioso. Le pidió volver a la camioneta con él, mostrándole una pistola y ordenándole desvestirse. El hombre luego puso esposas en Beverly y la obligó a practicarle sexo oral antes de amenazarla con violencia si no tragaba el puñado de pastillas que le ofrecía. Mientras comenzaba a perder la conciencia, lo vio sosteniendo un cordón sobre su cuerpo. Más tarde, Beverly fue dejada en una vía de tren, pero un desconocido la encontró y contactó a emergencias. Informó a la policía que la camioneta roja tenía ventanas tintadas, un divisor de madera, plumas y una pinza para cucarachas, colgando del espejo retrovisor. Fue este testimonio que contribuyó a terminar con los horrendos crímenes de la tripulación del Destripador. Hay discrepancias sobre cuándo la furgoneta de la tripulación se detuvo. Algunos dicen que fue días después del tiroteo desde el coche, mientras que otros afirman que fue alrededor del 20 de octubre. De cualquier manera, la policía detuvo una furgoneta roja con ventanas tintadas y notó que se parecía mucho a la que Beverly describió. El conductor tenía el pelo rojo, la agredió, pero al interrogarlo, descubrieron que este hombre era Edward Spritzer y que la furgoneta pertenecía a su jefe, Robin Gecht. Las autoridades hicieron que Spritzer condujera a la casa de Gecht y lo atrajera fuera, y notaron que se ajustaba a la descripción dada por Beverly. La actitud de Heck cuando la policía se acercó a él fue impasible e indiferente. Dijo que haría lo que pudiera para ayudar a los investigadores con su caso. Su actitud indiferente llevó a los detectives a considerarlo arrogante. Aunque no detuvieron a Gecht de inmediato, los detectives pusieron su foto en una rueda de reconocimiento y Beverly lo identificó como su atacante. Cuando los investigadores volvieron para hablar más con Gecht, él tenía un abogado. 2 semanas después, se reveló una tercera superviviente. Fue atacada de manera similar a Beverly Washington. La habían llevado a la camioneta roja y la obligaron a cortarse con un cuchillo antes de ser arrojada de nuevo a las calles. Aunque fue difícil hacer hablar a Gecht, Spritzer era mucho más vulnerable, pareciendo estar muy asustado de su jefe. Finalmente se quebró, admitiendo sentir mucha culpa por su participación en los crímenes. Su interrogatorio policial resultó en una declaración de 78 páginas. La confesión de Spritzer informó a la policía sobre muchos crímenes de los que no estaban al tanto, incluyendo
describiendo las muertes de 2 mujeres negras. Una era trabajadora sexual a quien le extirparon un seno, la otra fue baleada en la cabeza, encadenada y pesada con bolas de boliche. Mencionó la obsesión de Geck por los senos. Resaltaba frecuentemente la obsesión de Geck con los senos, indicando que solía tener relaciones con la parte corporal cortada. Spritzer halló sus delitos perturbadores. Detestaba la sangre y violencia, y declaró que ver a Goek golpeando a una mujer con un martillo le provocó vómito. Un seno de una víctima, y que Gecht le había hecho participar en una actividad sexual con las heridas. Tras dialogar con Spritzer, los detectives mostraron fotos de las víctimas a Gecht, esperando en otra sala de entrevistas. Negó conocer a la mujer y parecía en gran medida desinteresado en sus fotos o las preguntas de la policía. Los investigadores intentaron presionar a Gecht para que hablara mostrándole a Spritzer interactuando con los otros oficiales. Y aunque esto no logró conmoverlo, tuvo un efecto en Spritzer, quien comenzó a retractarse de su historia, alegando que Geck no mató a nadie y que la culpa era de Andrew Kokoralis, el hermano de su novia. Pronto, Andrew Kokoralis también confesó su implicación en la banda criminal. Describió su operación de secuestrar a mujeres de las calles antes de agredirlas sexualmente y apuñalarlas. Usaban armas rudimentarias como tapas de latas y abrelatas y horrorosamente usaban alambre de piano para amputar los senos de sus víctimas, lo que les proporcionaba gratificación sexual. Kokorales admitió su participación en los asesinatos de Rose Davies y Lorraine Borowski, e inadvertidamente confesó que había estado involucrado en las muertes de 18 mujeres. Los detalles que dio sobre la muerte de Sandra Delaware coincidían con los anotados en el informe de autopsia. Los investigadores también hablaron con conocidos de los hombres, quienes informaron que Gecht les pedía a las mujeres que conocía que le permitieran apuñalarlas con alfileres y que sometía a su propia esposa a perturbadoras actos de violencia, aunque ella nunca lo denunció ni habló en su contra de ninguna manera. No pasó mucho tiempo antes de que la policía estableciera a un cuarto miembro de la pandilla Reaper, el hermano de Andrew Kokoralis, Thomas, quien se describe como alguien con un rango intelectual límite, con un IQ de solo 75. Se supone que los actos que llevó a cabo la pandilla fueron parte de rituales espantosos que ejecutaron en su capilla satánica, que no era más que la casa de Geck. Creían que de alguna manera podían contactar al oscuro. Supuestamente se dejaron llevar por el pánico satánico de los años 80, pero lo llevaron mucho, mucho más allá, y lo usaron como excusa para realizar sus fantasías depravadas. Según Thomas Kokoralis, los hombres cortarían la carne que habían tomado de sus víctimas y la consumirían. También se arrodillarían ante un supuesto altar de Goethe en su casa. Una vez que su esposa se había ido a trabajar y leerían pasajes de la Biblia mientras se masturbaban sobre los senos previamente removidos antes de cortar uno para que todos pudieran comer un pedazo. Thomas afirmó haber participado en casi 12 rituales y presenciar 2 asesinatos. Afirmó que Goethe tenía el poder de hacer que las personas hicieran lo que él quería y estaba convencido de que tenía algún tipo de conexión sobrenatural. ¿Temía lo que podría pasar si desobedecía a Goethe? Los 4 hombres fueron retenidos en el centro correccional de Pontiac después de sus interrogatorios, aunque Goethe aún no se había quebrado. Ha habido mucho alarmismo en torno a Goethe a lo largo de los años. Por supuesto, sus acciones son atroces, y son cosas que solo podrían ser llevadas a cabo por alguien con la mente más retorcida y un sentido de moralidad deformado. Pero abundan los rumores de que él era sobrenaturalmente poderoso, que podía ordenar a las personas que hicieran su voluntad y que no podían mirarlo a los ojos. Finalmente, la tripulación de Rupert decidió enfrentarlo. La tripulación de Rupert finalmente fue a juicio. Hecht no fue enjuiciado por los asesinatos, ya que se negó a hablar con la policía. En cambio, en 1983, fue condenado por intento de asesinato, secuestro agravado, asaltos sexuales desviados y violación por el ataque a Beverly, Washington. Le dieron 120 años de cárcel. Antes de ser condenado, el juez, Francis Mahone, le dijo: «Solo un diablo haría estas cosas». Un animal no haría estas cosas, pero un monstruo sí.
El juez agregó que Goethe tuvo suerte de que Beverly sobreviviera cuando la dejó por muerta. Si no, habría enfrentado juicio por asesinato. Goethe será elegible para libertad condicional en 2042 y para ese entonces tendrá 89 años. Spreitzer, en 1984, se declaró culpable de asesinato en los casos de Shui Mack, Rose Davis, Sandra Delaware y Rafael Tirado, así como de cargos de intento de asesinato, secuestro agravado, asalto sexual desviado y violación. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. 2 años después fue condenado por asesinato y secuestro agravado y la muerte de Linda Sutton, con la fiscalía buscando la pena de muerte. Mientras su abogado defensor afirmaba que era inmaduro, impulsivo y simplista, añadiendo que era un complaciente con la gente, las manadas para presa en las mujeres. Finalmente, Spreitzer fue condenado a manadas para presa en las mujeres. Finalmente, Spreitzer fue condenado a muerte, aunque en 2003 su sentencia fue conmutada a sentencias de todos los reclusos del corredor de la muerte. En 1985, Andrew Koukourakis fue condenado por asesinato, secuestro agravado y violación en la muerte de Rose Davis. Al igual que con Spreitzer, su abogado señaló que él era un seguidor y un complaciente con la gente, en lugar de ser un cabecilla. Se le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, pero fue condenado por su participación en la muerte de Lorraine Borowski a 2 inyecciones letales el 17 de marzo de 1999. Inyección letal el 17 de marzo de 1999. Antes de su muerte, se informa que rechazó su última comida, se disculpó con la familia de Lorraine y citó versículos de la Biblia. Thomas Koukourakis también fue condenado en el caso de Lorraine Borowski. Como él ayudó a construir una imagen de las muchas penas de muerte del Reaper Crew, apeló su condena, pero le impusieron la pena de muerte. Apeló esta condena, sin embargo, y se le concedió un nuevo juicio, pero luego decidió declararse culpable de asesinato a cambio de una sentencia de 70 años. Otros cargos contra él fueron descartados como parte de su confesión de culpa. Debía ser liberado bajo palabra en 2017, pero no halló un lugar aprobado para residir. Como resultado, fue liberado bajo palabra el 29 de marzo de 2019 y comenzó a vivir en Aurora, Illinois,